Buenos días, jóvenes estudiantes. Estamos grabando la clase de Derecho Penal General correspondiente al día martes 4 de mayo del grupo segundo año F. Miren, jóvenes, lastimosamente tienen que variar las políticas de la clase. Usted recuerda que se le había dado todo un programa porque su profesora es muy organizada. Creo que ya yo les comenté que hackearon mi plataforma Zoom. Estaban los estudiantes proyectando los artículos de opinión y pusieron una transparencia pornográfica. En principio yo creí que eran los estudiantes, los regañé, puse una denuncia, sale un informe de la plataforma Zoom donde señala que eran hackers de Rusia y de Bielorrusia. Posterior a ellos, el viernes, en mi programa Entrevista con la doctora Julia, tenía invitada a la profesora Aida Jurado. Yo subí el programa al YouTube. Le di entrada a las personas. Tenían nombres. Y cuando ya estaba la sala llena, irrumpen las personas que estaban ahí y empiezan a decir que maten a las mujeres, que Julia HP, una serie de cosas. Que viva Alá, viva Cristo Jesús, pero las personas cometieron dos errores. Utilizaron una terminología folclórica de Panamá y dijeron viva Cristo Jesús. Entonces, los investigadores piensan que esos hackers de Rusia y Bielorrusia están en combinación con hackers panameños. Se me dieron las siguientes recomendaciones. A los estudiantes se les va a enviar la clave de entrada todos los días, minutos antes, y no se puede postear. Usted no puede postear. Déjenme suspender aquí la grabación y vuelvo y la retomo. Grabar. Buenos días, jóvenes estudiantes. Iniciamos nuevamente la grabación de la clase de Derecho Penal General correspondiente al grupo segundo año F. Yo les voy a compartir pantalla, ya ustedes no me van a poder compartir pantalla de nada, ni podré seguir evaluando sus artículos de opinión. Acuérdense que el 7 es viernes, que le corresponde enviar al blog. Entonces, permítame aquí compartirle pantalla. Usted está viendo todo lo que estoy pasando aquí. Vamos, cursos virtuales en material didáctico, módulo 2. Muy bien. Nosotros empezamos el módulo 2. Carla, dime dónde quedamos. Entiendo que quedamos en la clasificación. Dígame dónde quedamos, mija. No, profesora, vamos a empezar el módulo 2. Vamos a empezar el módulo 2. Bien. Correcto. En el módulo 2, yo les había hecho una presentación antes solamente señalándole los temas, ¿verdad? Son 5 temas que vamos a abordar: la ley penal panameña, vigencia de la ley penal en el tiempo, aplicación de la ley penal en el espacio, la extradición, la aplicación de la ley penal en las personas. Tema 1, la ley penal panameña. Primero, nosotros tenemos que observar lo siguiente. Hay una diferencia entre lo que es una norma jurídica y la norma jurídica penal. Usted dio un estudio en primer año sobre los conceptos de las normas. Las normas todas son parámetros de conducta, es decir, pautas que nos van a decir cómo nosotros debemos comportarnos.
Usted ve que están normas de protocolo, de etiqueta, cómo usted debe vestirse. Si le dicen que es una boda, por ejemplo, de gala y de etiqueta, usted no va a poder ir en pantalón, ni va a poder ir en jeans. Si usted va a la iglesia, usted no se va a poder presentar en bikini. ¿Ve? Porque hay unas normas, unas pautas de protocolo, de etiqueta. Las normas jurídicas, en términos generales, son parámetros de conducta de obligatorio cumplimiento. Punto. Parámetros de conducta de obligatorio cumplimiento. Es decir, usted debe llevarlas a cabo. Pero las normas jurídico-penal tienen la diferencia que además de ser parámetros de conducta de obligatorio cumplimiento, si usted incurre en cometer, en llevar a cabo la prohibición que esa norma jurídica penal conlleva, usted va a tener acarreada una consecuencia jurídica, es decir, una sanción, y no cualquier sanción. La sanción va a consistir en la disminución o suspensión de derechos o garantías fundamentales de la persona que incurrió en el incumplimiento de esa norma. Es decir, que si esa norma jurídica penal prohíbe matar a una persona y la persona mata, eso le va a traer como consecuencia la suspensión de un derecho fundamental, el derecho a la libertad de tránsito. ¿Por qué? Porque se va a aplicar la sanción de prisión. Y la prisión implica que usted no puede ir para donde usted quiera. ¿Me estoy explicando? Eso es importante que usted lo tenga presente. Por ejemplo, el artículo 334 dice, quien posea arma de fuego a la que se le ha borrado o alterado el número de registro correspondiente o modificado sus características técnicas originales para aumentar su poder letal, será sancionado con pena de 10 a 12 años de prisión. Quiere decir que si usted tiene un arma de fuego, aunque tenga registro para portar arma de fuego, permiso para portar arma de fuego, y resulta que su arma fue alterada, el número, su registro se le alteró, ¿usted va con qué finalidad? Con hacer el arma de fuego más potente, que mate más gente. Entonces usted va a tener una pena de prisión de 10 a 12 años. ¿Qué implica eso? Que su libertad de tránsito se va a suspender por espacio de 10 a 12 años. De entre ese mínimo y ese máximo, la cantidad que establezca el juez al momento de individualizar la pena. Características de la norma jurídica penal. Son 5 características. La última de las características es atendiendo a la función que ella presta. Las 4, perdóneme, primeras características está exclusiva. ¿Exclusiva qué quiere decir, profesora? Esto tiene su fundamento en el artículo 31 de la Constitución. Solamente la norma jurídica penal puede crear delitos. No es que yo puedo crear un delito mediante, por ejemplo, un memorándum. Dicta un memorándum. Una empresa privada, sus trabajadores dicta un memorándum que se considera delito, por ejemplo, el llegar tarde 5 días consecutivos. No, eso no puede ser una norma penal. ¿Por qué? Porque tiene que ser la ley
la creadora de delito. Y para que algo sea considerado como ley, la propia Constitución establece el proceso o procedimiento, se me olvidaba que después no me escuchan, el procedimiento para la formación de las leyes. Procedimiento para la formación de las leyes lo establece la Constitución. Entonces, solamente una ley que cumpla con ese procedimiento para su creación, según lo establece la Constitución, puede crear una figura delictiva constitucional. Mire que uno va vinculado con la otra. Constitucional quiere decir que el contenido de cada uno de esos artículos de la ley penal no puede ir en contra a lo que establece la Constitución en todo su articulado, principalmente título tercero, que habla de los derechos y deberes individuales y sociales, capítulo primero, garantías fundamentales. Acuérdese de la pirámide de Kelsen que usted daba en primer año, donde señalaba la jerarquización de las leyes y en la punta estaba la Constitución y todo lo que se derivaba y que forma parte del derecho positivo tiene que ir acorde a la Constitución. Obligatoria, toda persona debe cumplirla. Nosotros no tenemos opción de que, bueno, estafa, no, yo de eso yo vivo. De la estafa, a mí qué me importa que eso lo señale el Código Penal. No, porque es de obligatorio cumplimiento la ley penal. Y es tan rígida porque al usted transgredir una norma penal, usted está vulnerando bienes jurídicos fundamentales a nivel individual y a nivel colectivo. Y usted está alterando la paz social. Usted está alterando la seguridad de, aunque hay un título exclusivo para la seguridad colectiva, cualquier figura delictiva que está afectando la paz y la tranquilidad indirectamente afecta a la seguridad colectiva, no solamente del Estado, jóvenes, sino de la comunidad internacional de la cual formamos parte. Igualitaria, toda persona es igual ante la ley. Mire, aunque choque un poco lo que les estoy diciendo, la ley tiene que proteger tanto a la víctima como al victimario. Pero profesora, si estamos hablando de un homicida en serie, o mató una sola vez pero descuartizó, cocinó, cada una de esas partes las cocinó, unas se las comió, otras las repartió por diferentes áreas, yéndome a los extremos, pues aún así, la ley penal también tiene que garantizar sus derechos. La quinta característica tiene que ver con la función que la ley penal tiene y que está establecida, fíjense ustedes aquí, en el libro primero de la ley denominado la ley penal en general, libro primero del Código Penal, en el título preliminar. Ese título preliminar está conformado por dos capítulos. El capítulo primero que me habla de los postulados básicos y el capítulo segundo que me habla de las garantías penales. Entonces, ¿qué sucede? El numeral 7, todos esos principios que nosotros analizamos están distribuidos, los principios del derecho penal, entre el capítulo primero, postulados básicos, y el capítulo segundo, garantías penales. Es decir, están consagrados en el título preliminar. El artículo séptimo me habla de las funciones que deberá cumplir la ley penal. Y eso le atribuye características. Tiene la característica atendiendo a su función de prevención o motivación, de protección, de represión, de reinserción social y de ser justa. Prevención o motivación se supone teóricamente que al momento en que el legislador
tipifica una conducta ilícita y le establece una sanción, le está incentivando, motivando a las personas, mira, es mejor que tú no te metas en problemas y no robes o hurtes o incurras en el delito de blanqueo de capitales o de asociación ilícita. ¿Por qué? Porque mira la sanción que te van a aplicar. Esa sería una prevención general. Y la prevención específica sería para aquella persona que no le bastó la llamada de atención que le hace la norma, incurrió en la comisión de esa figura delictiva y por consiguiente el juez le aplica una pena de prisión cuando él va al centro penitenciario, cuando él va a la cárcel, cuando él está en prisión y está lejos de su familia y se le desintegra su familia, lejos de sus hijos si los tuviera, lejos de sus padres, de sus amigos, y es señalado por todo. Entonces, dice la norma o la función de la norma de prevención específica, eso le va a hacer reaccionar de manera tal que no vuelva a incurrir en la comisión de un delito. Protección, porque cada uno, muchachos, cada uno de los artículos del Código Penal se constituye en una garantía penal, es decir, en una protección jurídica de los derechos humanos. Represión, porque tiene que sancionar a aquel que incurrió en una falta, en un incumplimiento de la norma penal. Reinserción social, y aquí hablan ya de la ejecución de la pena. Y esto tiene que ver simple y sencillamente con que la finalidad no puede ser solo reprimir a quien cometió el delito, sino permitirle que se rehabilite, se resocialice y se convierta en un ente positivo de cambio en la sociedad y que vaya con herramientas de trabajo que le mejoren su calidad de vida. Miren, muchachos, esto desde el punto de vista teórico exclusivamente. Pero ¿qué sucede? Que esa reinserción social, para que esto se logre, ese lugar donde se va a cumplir esa pena, que es un centro penitenciario, debe tener un sistema a través del cual se vaya a ejecutar esa pena de prisión. Y nosotros en Panamá, en atención al artículo 28 de la Constitución, es un sistema progresivo técnico. Profesor, ¿eso es realidad o mito que se resocialicen a las personas? Bueno, muchachos, ya ahí yo solo le puedo decir que desde el punto de vista teórico, aunque en la práctica veamos que los centros penitenciarios se convierten, no solo en Panamá, a nivel mundial, en escuelas del crimen. Y que los grandes delincuentes, cabecillas, capos, como usted le quiera denominar, manejan sus negocios desde prisión. Debe ser justa. ¿Qué quiere decir? Se le aplicará una sanción a la persona, al victimario, en proporción a lo que cometió. No es lo mismo una persona que en una riña golpeó a otra persona bajo los efectos del alcohol, bueno, y le ocasionó aquí que el párpado se abrió y le ocasionó una incapacidad de 30 días, porque se requiere mínimo 30 días para que se considere una figura delictiva. Menos de 30 días queda en la esfera administrativa, van para el juez de paz, pero la sanción no va a ser igual a una persona que en una riña a punta de machetazo le cercenó las extremidades superiores, es decir, los brazos. Me estoy explicando, debe existir una proporción, por eso es que se llama justa. En cuanto a la estructura de la norma jurídica, miren jóvenes, la estructura de la norma jurídica que nosotros vamos a ver aquí es la estructura típica, es decir,
la de una norma penal completa, porque existe una clasificación de las normas penales que varía la estructura. La norma jurídica típica o característica son las normas penales completas o incriminantes. Esta clasificación que yo les estoy dando aquí corresponde a las normas jurídicas que se encuentran en el libro segundo del Código Penal. Esta clasificación usted no la va a encontrar en el libro primero del Código Penal, sino en el libro segundo del Código Penal. Y me dice que una norma penal completa tiene dos partes. Una que se denomina tipo, que también se le llama en algunas legislaciones típico, se le llama supuesto o precepto, que es la parte de la norma jurídica que describe en qué consiste la figura ilícita, la conducta ilícita. Y tenemos la punibilidad, que también recibe el nombre de sanción, que es la parte de la norma que describe la pena o la consecuencia jurídica del delito. Permítame leerle el artículo 149 del Código Penal. Dice lo siguiente: quien ilegalmente prive a otro de su libertad será sancionado con pena de 1 a 3 años de prisión o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana. Lo que está subrayado en azul equivale al tipo penal. Lo que está subrayado en rojo a la punibilidad. Mire que mi tipo penal empieza con un pronombre personal indeterminado, que es quién, sígame aquí con el cursor, y finaliza con libertad. Quien ilegalmente prive a otro de su libertad. Ahí el tipo penal me describe en qué consiste la conducta ilícita: privar ilegalmente a otro de su libertad. Porque si se está privando de la libertad a una persona a través de una orden emitida por autoridad competente, entonces no incurrimos en la comisión de esta figura delictiva. Por eso es importante añadirle el adjetivo. Mire aquí el verbo tipo. Por eso es que no comparto la opinión de algunos académicos a nivel mundial que hablan de verbo rector. Ellos dicen, bueno, porque hay que buscar la acción que rige. Sí, pero tiene que ser verbo tipo, porque aquí hay ocasiones en que una sola palabra, la misma acción por sí sola, es ilícita, pero en la mayoría de veces la acción por sí sola no es ilícita y requiere que sea acompañada a veces por sustantivos, por adjetivos, por artículos, que es este caso. Tiene sustantivos y tiene adjetivos. Un sustantivo individual, libertad, con un adjetivo ilegalmente. Esta es la clasificación que se sigue aquí en Panamá con respecto a la estructura de la norma penal. Y cuando usted me analice las normas, usted tiene que guiarse en torno a esta estructura. Pero como nosotros no somos una isla y tenemos que ver lo que se habla al respecto en otras latitudes, y usted es un estudioso de derecho penal que navega por internet, hay una clasificación o hay un análisis en cuanto a esa estructura de la norma jurídica que lo hace el penalista español Santiago Mir Puy. Y él dice, o él decía, ya falleció el año pasado, Santiago Mir Puy, que la estructura de la norma penal completa o incriminante debe ser otra. No debemos hablar ni de tipo ni de punibilidad, sino que debemos hablar de norma primaria y de norma secundaria. Recuerde, para los que están haciendo pasos mentales, la estructura que vamos a seguir es la anterior. Tipo penal,
punibilidad. Pero es bueno que usted conozca otras cosas. ¿Qué es lo que decía Mir Puy con la norma primaria? Él decía, no debemos hablar de tipo penal, debemos hablar de norma primaria. ¿Por qué? Porque eso que nosotros decimos tipo penal no es más que una hipótesis que todavía no se ha llevado a cabo. Cuando alguien la ejecute, entonces es que esa parte de la norma jurídica va a tener, norma jurídica penal va a tener vida. Y hablaba de norma primaria. Y a la punibilidad le llamaba norma secundaria. ¿Por qué? Porque él decía que no se iba a aplicar la punibilidad, no iba a entrar en efectividad la punibilidad si alguien no ejecutaba la acción ilícita descrita en la norma primaria. Que el tipo penal era la norma primaria. Si alguien llevaba a cabo la conducta descrita en el tipo penal, entonces, y si se denunciaba, si se presentaba una querella, entonces, cuando el juez individualizara la pena, después de un proceso, se iba a aplicar la punibilidad. Por eso es que él hablaba de norma primaria al tipo penal y norma secundaria. El artículo que yo escogí es el 167, que dice lo siguiente. Quien, sin contar con la autorización de la autoridad judicial, intercepte telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de conversaciones no dirigidas al público, hasta ahí mi norma primaria, es decir, mi tipo penal, será sancionado con pena de 2 a 4 años de prisión. Rojo, norma secundaria, que es la punibilidad. Profesora, ¿cuál de las dos escojo? ¿Cuál de las dos estudio? Esta, la clásica, la que habla de tipo o punibilidad, pero ya usted vio, escuchó el otro enfoque que le hace el derecho penal español. ¿Cómo se clasifica la ley penal? La ley penal tiene una multiplicidad de clasificaciones, pero vamos a analizar por cuestiones de practicidad dos grandes. Atendiendo a la estructura del tipo penal, que ya vimos una, y la otra es en cuanto al tiempo de duración o vigencia. Tiempo de duración o vigencia. En cuanto a la estructura del tipo penal, la ley penal se clasifica o se subdivide en completa o incriminantes, que es la que estudiamos acá, que es esta, la completa o incriminante que tiene tipo y tiene punibilidad. Las incompletas, que le hace falta o el tipo penal o la punibilidad. Y esas incompletas tienen una subdivisión, aplicativas o de aplicación, las que plantean principios generales o postulados básicos, las que establecen criterios de hermenéutica o de interpretación de una norma, y las que ofrecen el significado de términos que consideran importantes. ¿Dónde ubico yo las incompletas? Las incompletas pueden estar tanto en el libro segundo del Código Penal como en el libro primero del Código Penal. El 95% de ellas están en el libro primero del Código Penal, pero hay un 5% que usted lo va a encontrar en el libro segundo del Código Penal. Las completas o incriminantes en su totalidad estarán en el libro segundo del Código Penal y en algunos tratados o convenios internacionales o estatutos que contemplen tipos penales. Ejemplo, el Estatuto de Roma, que tiene los grandes
4 delitos que conforman los delitos contra la humanidad, valga la redundancia, que son genocidio, delitos de lesa humanidad, crímenes de agresión y crímenes de guerra. Y luego tenemos las leyes penales en blanco. Esta clasificación, ¿de dónde viene, profesora? Según la estructura del tipo penal. Luego está en cuanto al tiempo de duración o vigencia. Se clasifican en 3 grandes grupos. Las leyes permanentes, como es el Código Penal. Los códigos son permanentes. La Constitución es permanente y esa da vida a todas las leyes. Las leyes temporarias o temporales o de tránsito significan lo mismo. Y las leyes excepcionales como las que hemos vivido ahora en la pandemia en tiempo de COVID. Vamos a empezar con la norma penal completa o incriminante con otro ejemplo. El artículo 188, en el cual incurrieron las personas que hackearon en la plataforma Zoom. Dice, quien exhiba material pornográfico o facilite el acceso a espectáculos pornográficos a personas menores de edad, incapaces o con discapacidad que no les permita resistir, será sancionado con prisión de 6 a 8 años de prisión. ¿Cuál es la parte de la norma jurídica que recibe el nombre de punibilidad o sanción? La que está subrayado en rojo. ¿Cuál es el tipo penal? La que está subrayado en azul. Yo quiero que usted de el título primero del libro primero busque el tipo de norma penal que hay allí. Del título primero del libro primero del Código Penal. No va a poder compartir pantalla en la próxima clase, pero yo voy a preguntar oralmente. Bien. La segunda parte es la sanción que está en rojo. Dice, será sancionado con prisión de 6 a 8 años. Estamos según la estructura. Mire que en todas las demás le pongo aquí abajo el recuadro de la clasificación. Estamos con, según la estructura, estamos en las normas incompletas de aplicación o aplicativa. Dice el artículo 12, la ley penal definirá el hecho punible de manera inequívoca. Cuando un hecho punible requiere que una norma de igual o inferior jerarquía lo complemente, será necesaria la existencia de esa norma jurídica. ¿Qué me está explicando aquí? ¿Cómo yo voy a aplicar una norma? ¿Cuál? Aquella norma que requiera ser complementada por otra, que el hecho punible requiera la complementación de otra norma jurídica. Aquí me dice qué se debe hacer. ¿Por qué se debe hacer esto? Y la explicación está en el primer párrafo del artículo, porque la ley penal definirá el hecho punible de manera inequívoca. La segunda clasificación, plantean principios generales o postulados básicos. ¿Esta cuál es? Es una clasificación de la ley penal. Mire aquí el recuadro. Según la estructura del tipo penal, es incompleta y atendiendo a los principios generales o postulados básicos. Y usted ve que el título preliminar en el capítulo primero, todas son postulados básicos, tiene principios. Aquí están todos los principios que nosotros hablamos y platicamos al principio de el módulo primero. Y hablábamos
de los principios internos del Código Penal, que son los que se encuentran tanto en del derecho penal, perdón, que son los que se encuentran tanto en el Código como en la dogmática jurídica penal. Luego viene aquellas también incompletas que hablan sobre establecen criterios de hermenéutica o de interpretación de una norma. ¿Cómo yo puedo interpretar una norma? ¿Y qué sucede? Este artículo 456, que está en el título 15, vaya abriendo su código, porque como ahora no se puede estar compartiendo tanto pantalla, mire todo lo que pasa cuando las personas incurren en la comisión de delitos. Todo se altera. En otro momento, yo hubiese abierto el propio código y de ahí les plamo, ¿no? Ahora solo se puede abrir una vez. Entonces, búsquese el título 15 de su Código Penal. Y en ese título 15, que es el último, le habla de los delitos contra la humanidad. Y le habla de, en el capítulo 2, delitos contra las personas y los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. ¿Cómo yo sé cuáles son los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario? Mi mismo código en el artículo 456 me dice cuáles son. Eso me va a ayudar a mí a tener una interpretación de la norma penal. Entonces yo puedo decir que me establece criterios de hermenéutica o de interpretación. Y también yo pudiera decir que me plantea significados de términos. También lo pudiera decir, pero principalmente que es una forma que le indica cómo puede el juez individualizar la pena, cómo él puede saber que se ha incurrido en delitos contra los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, que los establece nuestro Código Penal en su título 15, capítulo 2, del artículo 443 al 454. Y fíjese usted por qué es importante ver en qué capítulo están las cosas. Ese artículo 456 está en qué capítulo? En el tercero, que habla de disposiciones comunes. Es decir, les ayuda al juez al momento que individualiza la pena, cómo él va a entender todos esos artículos anteriores. No solamente de este capítulo, porque habla no solo del capítulo 2, sino también va a ser el capítulo 1, porque habla de disposiciones comunes. Luego tenemos aquí la clasificación de las leyes penales según la estructura del tipo penal, y es incompleta, pero tiene que ver con el hecho de que ofrecen el significado de términos que consideran importantes. ¿Qué me dice mi artículo 27? Mi artículo 27 me establece la definición de dolo. Dice el artículo 27 y permítame leerlo. Dolo. Actúa con dolo quien quiere el resultado del hecho legalmente descrito y quien lo acepta en el caso de representárselo como posible. ¿Se fijó? Aquí me está definiendo qué es el dolo y me está definiendo la clasificación del dolo también, porque me está hablando del dolo directo y del dolo eventual. ¿Cuál sería el dolo directo? Quien quiere el resultado del hecho legalmente descrito. Yo quería privar de la vida a Israel Falcón y fui con una pistola, le apunté y lo maté. Punto. Luego viene
la parte que dice, quien lo acepta en el caso de representárselo como posible. Carla es contratada por Jorge para que mate a Falcón. Hoy la tengo contigo, Israela. Hoy la tengo contigo. Entonces, Jorge contrata a Carla. Carla es la sicaria. Carla vive de eso. Ella sabe que eso es un delito. Pero bueno, dice, esto me va a costar, esto me va a dar $5,000 que yo cobro antes y se lo voy a dar a mi familia. Pero yo sé que me pueden agarrar y que puedo ir presa. Lo que pase, ya yo me lo estoy imaginando, pero yo voy para allá porque necesito conseguir el dinero. Ese sería el eventual. Y el hecho de que esté definido aquí lo convierte en una ley incompleta que ofrece el significado de términos que considera importante. Las leyes penales en blanco es atendiendo a la estructura del tipo penal. ¿Qué me dice la ley penal en blanco? La ley penal en blanco describe una sanción y me remite a otra ley para que conozca cuál es la conducta ilícita que conlleva la sanción que ella tiene. A cada artículo del Código Penal se le puede denominar norma jurídica. ¿Me expliqué? ¿Qué pasa con el 132 que yo les tengo aquí, que está en el libro segundo del Código Penal, que habla de los delitos? Título primero, delitos contra la vida y la integridad personal. Capítulo primero, delitos contra la vida humana. Sección primera, homicidio. El 132 dice, mire, el delito previsto en el artículo anterior será sancionado con pena de 20 a 30 años de prisión cuando se ejecute. Este 132 conlleva agravantes específicas. ¿De quién? Del delito de homicidio. ¿Qué hace esa norma penal en blanco? La norma penal en blanco me remite a otra norma penal y contempla sanciones para situaciones o condiciones que envuelven a la conducta ilícita y que la pueden agravar. Pero una conducta ilícita que está en otra norma. Fíjese, no es que forman parte también de la conducta ilícita. Porque entonces estaríamos hablando de un delito circunstanciado que lo vamos a ver en su momento. Y no quiero complicarle la existencia aquí. No quiero desviar la atención de las normas penales en blanco. Ya son las 9:30. Bien, Durley. Yo le dije a Durley que me avisara cuando era las 9:30. Usted tiene otra clase, ¿verdad? ¿Aló? En mi caso no, profesora. En su caso no. Bueno, entonces tengo chance de 5 minutitos más. Yo sé que termina a las 9:40, pero como yo estoy tomando ahora estas medidas, ahora no quiero que me diga ahora en la clase de ella se demora más y entramos tarde a las otras clases. No. 5 minutitos más entonces. El Código Penal, vamos con las leyes permanentes. ¿Dónde puso usted las leyes permanentes, profesora? Sígame aquí, mire, que en todas les tengo este cuadrito. Clasificación de la ley penal en cuanto al tiempo de duración o vigencia, leyes permanentes. El código, los códigos, mire, el título número 16 del Código Penal dice disposiciones finales. Capítulo primero me habla de la derogación y vigencia. Artículo 457. Este código deroga el Código Penal adoptado por la Ley 18 de 22 de septiembre de 1982. Sus reformas y adiciones y los delitos tipificados en otras leyes que estén contemplados este código.
¿Qué me quiere decir aquí? Que solamente otro código puede derogar en totalidad a un código ya existente. ¿Por qué? Porque los códigos son forever. Mire cuántos años tuvimos el código de 1982. Del 82 al 2007. Como hay por ahí una publicidad que dice esto, saque cuenta y saque cuenta. Cuando se va a algún supermercado para ver cuenta y date cuenta. Si es más barato o no. Bueno, así yo les digo aquí. Hay que contar y darse cuenta. Acá tenemos dentro de la clasificación, fíjese, seguimos en la clasificación, atención al tiempo de duración o vigencia. Ya vimos las permanentes. Ahora están las temporarias, temporales o de tránsito y las excepcionales. En las excepcionales, aquellas cuya existencia depende de las circunstancias que la originaron. Todas esas leyes que salieron producto del COVID-19 son excepcionales. Cuando se acabe la pandemia, finalizan esas leyes, que no solamente fueron en Panamá, sino a nivel mundial. Las leyes temporarias, temporales o de tránsito, arriba dice, aquellas en que su propio texto legal establece el periodo de tiempo que estarán vigentes. Cuando la ley dice, esto estará vigente a partir del 30 de marzo del 2020 hasta el 30 de marzo del 2023, por ejemplo. Esas son las temporales o de tránsito. Con esto nosotros finalizamos la clasificación y en la próxima clase debemos terminar con este módulo. Muy bien, jóvenes, suspendemos aquí para que los que tengan otra clase puedan entrar. Me da muchísima pena con los estudiantes que ya no le pude dar entrada, pero estas son ahora las reglas del juego a raíz de los hackers irrespetuosos. ¿Estamos claros? Profe, Dígame, Bielka. vi unos compañeros que estaban como preocupados por eso y escribieron ahí en el grupo de WhatsApp. Entonces supongo que usted lo leerá después, pero estaban como preocupados por la asistencia y demás. Bueno, ya yo di un mensaje en el grupo de WhatsApp y yo creo que ustedes lo leyeron. Ya no depende de mí. Profe, disculpe que la interrumpa, pero lo que pasa es que también los compañeros, o sea, muchos entramos, me imagino que a tiempo a la hora que usted dijo, porque, por ejemplo, yo no tenía una hora antes de esta Bueno, clase, una clase, Carlita, yo eso y lo entiendo, pero entonces le corresponderá hasta que todo esto se regularice a esas personas, cuando tienen otra clase, decirle, profesor, si ya se pasó el tiempo, tengo otra clase. es que esta hora empieza a las 8:50, entonces la iniciamos a las 8:40. Eso me imagino que fue lo que pasó, que la iniciamos antes de tiempo y por eso ellos no lograron entrar. A las 8:40, no empezamos a las 8:40, empezamos a las 8:45, pues. Ah, ok. Y ahí yo les he dicho que tienen que estar 5 minutos antes. ¿Y dónde usted vio que tenía que estar 5 minutos antes? Carla, usted misma dígame. ¿Dónde decía eso? Usted siempre ha dicho que tenemos que estar 5 minutos ¿Usted ha antes. leído el programa? Sí, ¿Usted ha leído los requisitos de inicio? sí. Búsquelo y diga qué dice ahí. Un momento. Sí, ahí dice Reuniones de Zoom, ¿qué dice ahí, Bielka? que uno debe entrar 5 minutos antes de la 5 clase. minutos antes, exactamente. Hay que entrar 5 minutos antes. Mire, estamos estudiando normas jurídicas y creo que hemos con esto del COVID, nosotros hemos tratado de diluir mucho las normas y no puede ser así. Una persona tan consciente como yo, programada, y mire lo que pasó. Bueno, entonces
hay que aplicar las normas. A la próxima clase la gente va a estar 5 minutos antes porque sabe que a la hora en punto la profesora va a estar entrando. Y no escapa de mis manos porque usted sabe bien que los otros días la profesora dejaba entrar y entrar. ¿Se acuerdan? Santo. ¿Ve? La profesora dejaba entrar. Falcón. Todo el mundo entraba. Mire lo que pasó y está grabado. O sea, no es que yo me lo estoy inventando, está grabado. Bien, muchachos, nos vemos. Dios los bendiga ricamente. Esto yo lo voy a subir al canal YouTube. Nos vemos, profe, que tenga buen día. Nos vemos.